Maestra, le dijo, ¿me estás oyendo? Maestra, maestra, maestra. Ok. Maestra. ¿Quién sigue? ¿Quién Maestra, sigue? maestra, Ay, yo. mi hijita, mi reina, a ver tú, mi hijita. A ver, díganme, ¿cuál es la canción del apio verde? Ay, no hay canción del apio verde, mi reina. Ah, sí, apio verde, tú. Ay, qué ¿Cómo va a cantar la pobre si no lee ni la letra, la pobre? Mejor que la va a aprender. Pues vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día de hoy. Por ahí les iba a decir, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Bueno, les iba por ahí a comentar que, bueno, evidentemente acabamos de pasar por ahí varios procesos. También en los míos, algunos se adelantaron, otros van avanzando. Otros, pues no es necesario llegar a tanto como la queja, sino simplemente a la revisión y así seguimos avanzando. De hecho, vamos avanzando en muchos asuntos, pero también en esa reflexión del día después, muchas personas, sobre todo políticos que son nuevos o que han sido nuevos en esto de las candidaturas, están entrando por primera vez en esos procesos de reflexión del día después, que no solo aplican a veces a procesos políticos, sino a toda la vida. Por ejemplo, el día que vas y te metes una borrachera y el día después, pues ahí viene la cruda moral, ahí viene pues quizá el sentimiento de culpa de algo que no haya salido pues como estabas esperando, ¿no? Así que en ese tenor de ideas vamos a decir algunas cosillas que pues sería interesante que pudiéramos retomar y me refiero a todos porque pues en algún momento tiene que haber una definición eh, de quizá algunas cosas que se habían perdido, ¿no? Como por ejemplo la ideología. Ya les había comentado que existían ideologías de izquierda, de derecha y de ultraderecha sin entrar a fondo qué era cada una de esas ideologías, pero que en este momento vamos a platicar un poquito de ello. Nada más voy por mi otro mouse porque pues de la laptop como que no me acomoda tanto, ¿no? Entonces vamos por el inalámbrico para estar un poquito más cómodos, ¿no? Entonces les estaba diciendo que de esto de las ideologías existen ideologías por ahí de ay, ideologías de izquierda. La izquierda se centra en la redistribución de la riqueza y el poder para lograr un mayor bienestar social, aboga por un estado de bienestar que brinda servicios básicos como sanidad, educación y pensiones a todos los ciudadanos. Un ejemplo famoso de esto son los partidos socialistas, comunistas y progresistas que suelen identificarse con la izquierda, ¿no? Y es por eso que que escuchamos mucho de programas sociales, pero ojo, ayer estaba viendo a varios políticos que también se pronunciaban en este sentido, y es que de hecho la derecha o la ultraderecha tampoco están peleados con este tipo de ideologías de los programas sociales, ya que yo creo que cabe en la observación que todos a los que nos gusta este mundo de la política, pues es una herramienta que todos utilizamos, ¿no? Incluso yo mismo tengo una asociación civil que está enfocada precisamente a servicios a la comunidad, a la sociedad, sin afanes de lucro. Evidentemente sí tengo una organización que sí tiene como fin lucrar, pero la asociación civil, por definición, no es su objetivo, ¿no? Así que entonces ni la derecha ni la ultraderecha creo que está peleada con esa ideología, ¿no? Por otro lado, la derecha enfatiza la libertad individual
Y es por eso que yo siempre les hablo de libertades, haciendo la observación de que pues debemos de respetar siempre la libertad del otro, ¿no? Y es por eso que les decía, si tú te crees una zanahoria, pues tienes todo el derecho a hacer o a sentirte o comportarte como lo haría una zanahoria, ¿no? Siempre y cuando pues respetes el derecho de los demás, ¿no? O sea, tu derecho termina, tu libertad termina donde comienza la del otro individuo, ¿no? La libertad y la responsabilidad personal. Considera que el Estado debe de intervenir menos en la economía y que las personas deben de ser libres para tomar sus propias decisiones. Y es por eso que de personas que se identifican con la derecha, pues muchas veces escuchamos frases como viva la libertad, pero, y yo estoy de acuerdo, pero también agregaría la libertad con ciertos límites, ¿no? Es decir, hasta donde comienza la de la otra persona, ¿no? Ejemplos famosos, partidos conservadores como liberales, los del demócrata cristiano, que suelen identificarse con la derecha. Y es por eso que les decía que pues yo siempre me había identificado con la derecha porque por el corte, pues normalmente cristianos sobre todo suelen identificarse con la derecha, mientras que otros un poco más estrictos con la ultraderecha, que sería, por ejemplo, la parte católica, eh, más en un ejemplo más hacia el país, pues más tiene que ver más con el PAN, ¿no? Por decirlo, por decir algo, ¿no? Que ahorita les comento, la ideología de ultraderecha es más extrema en sus posiciones, suele ser nacionalista, es decir, de ellos jamás escucharías alguna opinión, por ejemplo, en favor del aborto. Ellos son anti-inmigración y en ocasiones xenofobia y racista, también pueden ser euroescéptica y antiglobalización, ¿no? Ejemplos famosos de algunos partidos de ultraderecha incluyen Alternativa para Alemania y el Frente Nacional en Francia, ¿no? Por eso nos ponía ejemplos de aquí y de los que recuerdo que eran más o menos así y eran porque por lo menos en estas campañas no vi ninguna eh, idea que fuera más bien en ese sentido, pues era por ejemplo el PAN, ¿no? Y hasta donde yo recuerdo, cuando estaba bien metido en la política, así era el corte de los partidos, por lo menos en México, ¿no? Em, y aquí también me pone otro ejemplo, ese no lo conocía, la ultraizquierda. Ideología, la ultraizquierda es aún más radical que la izquierda tradicional. Busca cambios estructurales profundos y una mayor igualdad social. Puede incluir movimientos comunistas, anarquistas y anticapitalistas. Ejemplos famosos, grupos como los anarquistas o los comunistas radicales representan la ultraizquierda. Y pues más o menos así estaba el corte. La verdad es que yo creo que los países, perdón, los partidos deben de redefinir redefinir su corte, su modelo de pensamiento. Y es que decían, por ejemplo, ayer, yo creo que ese corte o ese modelo de pensamiento ha quedado un poco en el pasado y lo que deberían de hacer es abrirse a la sociedad. Y bueno, eso ya depende de cada quien, de cada partido, ya que pues recuerden que sus principios o sus fundamentos están basados precisamente en ideas de ultraderecha e ideas conservadoras, ¿no? Como por ejemplo, pues el hecho de pensar que pues temas como el aborto, pues no son impensables para ellos, ¿no? Eh, entonces, pues sí, creo que más bien ahí lo que tienen que hacer ahora que hagan su operación cicatriz, su reconciliación, su, los procesos que normalmente ellos hacen en nosotros
los priistas le llamábamos Operación Cicatriz, en donde todos aquellos egos, eh, circunstancias personales, pues se veían de alguna manera afectadas por las decisiones tomadas en las candidaturas, ¿no? Y ya después, pues ya vamos a aclarar las cosas y a redefinirnos. Y es que también ayer a los políticos que escuchaba hablar de estos temas decían, es que, y tienen razón, en toda organización pasa, si no te renuevas, pues estás condenado a, pues a desaparecer, ¿no? Camino que ya estaban tomando por ahí algunos partidos, incluso me llegó a sorprender que en algunos partidos de los que siempre se consideraron grandes, en algunos estados pues ya no tienen registro, ¿no? Así que pues vamos a ver. em, Ok, ok, y para el resto de las personas que nunca han tenido partido, sin embargo, les gusta la política, quieren participar, se quieren integrar, porque como ayer escuchaba a estos señores o a estos políticos eh, decir que sería bueno que se abrieran a la sociedad, ok, vamos a pensar por un momento que esto sucede, que sí se abren hacia la sociedad, pero tú como ciudadano, ¿qué deberías de considerar para tomar la decisión de pertenecer a un partido u otro? Porque ahorita pues iban en conjunto, no había como que mucho que pensar o mucho margen para decidir, pero pues deberías de considerar tus circunstancias personales y socioeconómicas. Y esto se los digo porque hay muchas personas que conozco en lo personal y en lo particular que pues esperaban que hubiera línea y se iban sobre la línea, ¿no? eh, Circunstancia que creo que va a ser complicado que se vuelva a repetir, porque algo sí es cierto, algo que se ha dicho sí es cierto, muchas cosas ya cambiaron y quizá lo que acabamos de ver hace unos días fue la última vez que se presentó cierto tipo de circunstancias, ¿no? Y que considero difícilmente se vuelvan a presentar, ¿no? Eh, ok. Es decir, ¿qué circunstancias debes de considerar? Bueno, el entorno en el que crecieron, su nivel educativo, economía, experiencia personal, etcétera, etcétera. Y es que muchas veces la decisión de las personas se ha ido hacia un lado o hacia otro precisamente porque eh, han sido decepcionados pues, por el partido que normalmente estaba ahí, ¿no? Por eso, pues sus creencias políticas cambian, ¿no? Porque tú creías una cosa, no te cumplen, simple y sencillamente cambias de opinión, ¿no? Por ejemplo, algunos que han experimentado dificultades económicas podrían estar más inclinados hacia políticas de izquierda, que son los que pues trabajan o explotan los programas sociales, ¿no? Otro aspecto para tomar a consideración son los valores y creencias fundamentales, como por ejemplo la religiosa, la moral, ética, en donde también se consideran las preferencias políticas y algunas personas valoran la tradición y la autoridad más común en la derecha, mientras que otras priorizan la justicia social y la igualdad más común en la izquierda, ¿no? Y por eso para mí la ideología del PRI era la mejor porque como que estaba más centrada ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Experiencias históricas y culturales, la historia de un país y su contexto cultural pueden moldear las opiniones políticas, por ejemplo, las experiencias con regímenes autoritarios o movimientos sociales, ¿no? Es decir, te sientes identificado con cierto movimiento que tiene cierta historia, bueno, pues hacia allá te vas por tus creencias, por la historia, por lo que te define a ti mismo como persona, ¿no? Por otro lado, también están los medios de comunicación y las redes sociales, y esto lo vimos muy claramente, por ejemplo, con la campaña que traía el candidato de Movimiento Ciudadano, en donde supo explotar muy bien este asunto de las redes sociales, en donde pues le dejó por ahí una votación de alrededor del 10%, lo cual no es nada despreciable para alguien que
pues está incursionando o se está dando a conocer en esto de la política en un partido relativamente nuevo que pues si es nuevo, lo que uno esperaría es que no tenga políticos de otros partidos, pero bueno, eh, ese es otro tema. Sin embargo, sí, lo que sí quedó bien claro es la influencia de las redes sociales. Esta influencia podría llegar a ser decisiva en alguna elección, pues sí, de hecho sí, y por ahí ya se pudo haber presentado en alguna ocasión el caso, ¿no? Por eso decía el presidente, benditas redes sociales, ¿no? Por otro lado, tenemos la educación y acceso a la información, ya que tiene razón el presidente, considero que la sociedad cada vez está más politizada. Sin embargo, lo que no había tenido es acceso a la información, como por ejemplo, se enteran de X o Y situación y no tenían la manera de confirmarlo. Sin embargo, actualmente con el acceso a la información tiene una y mil maneras de confirmar que tal o cual hecho es cierto, ¿no? Lo cual también podría afectar en alguna toma de decisiones que tuvieran que hacer, ¿no? Eventos políticos y líderes carismáticos. Eh, por ejemplo, eventos históricos, líderes carismáticos y movimientos sociales pueden inspirar a las personas a adoptar ciertas ideologías. Por ejemplo, figuras como la de Martin Luther King Jr., que fue la figura que yo utilicé para los ejemplos que estuve poniendo, porque más que enfocado hacia el país, está enfocado hacia la ideología de Estados Unidos, aunque no andaba tan perdido porque bueno, muchos de mi generación sobre todo crecimos influenciados por la cultura estadounidense. Y si no me crees, pues nada más échenle un ojo a sus tenis que actualmente traen y pregúntense en dónde han sido fabricados, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, por ejemplo, también nombra a Margaret Thatcher de derecha, quienes han influido en las preferencias políticas de muchas personas, ¿no? Y esto es nada más por poner un ejemplo. Yo creo que con este tema vamos a continuar el día de mañana porque ahora sí, ya pasaron los momentos políticos. Voy a empezar a trabajar por ahí con algunos temas sociales. Por ejemplo, si se darán cuenta el hecho, por ahí tenemos o tengo problemas con personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. En este caso, tengo conocimiento que de uno de ellos era recurrente que estuviera metido en estos centros o que muy probablemente pertenezca a esta organización, por lo que le pregunté, hola, una duda, ¿cómo puedo reportar a uno de sus miembros con el que he estado teniendo problemas para ver si de alguna manera su padrino, porque normalmente tienen alguna clase de padrinos, se toma el tiempo de venir a platicar con él, de orientarlo y del recordatorio que normalmente les hacen para que dejen de ser un problema hacia la sociedad, hacia la comunidad y retomen su camino de pues de ser un individuo que normalmente aporta a la sociedad, lejos de ser un peligro que pues incluso llega a causar daños en propiedad ajena, ¿no? Así que vamos a ver qué nos contesta y también vamos a estar tocando temas de este precisamente, de este corte. Es decir, algo que quizá había quedado un poco olvidado, sin embargo existen las instituciones. Vamos a retomarlo, cómo se utilizan las instituciones y si tienes dudas sobre algún tema, cómo te puedes acercar a ellos, pues para preguntar, ¿no? Y por hoy yo creo que ahí les vamos a dejar y el chiste de la escuelita de Jorge, pues ahí se los dejo de tarea porque pues sí, es chiste, pero también todos tienen la libertad de ser lo que quieran ser, siempre y cuando pues respeten la libertad de los demás, ¿no? Y es que en ese sentido, pues en muchas ocasiones, pues estaba, por ejemplo, en clases en línea de la maestría
y nunca faltaba el señor que se creía el director Virolo y pues incluso le hacía como el director Virolo, como su gritito, y seguido de eso seguía una sandez que a veces pues me avergonzaba un poco porque tenía el micrófono abierto, ¿no? Este, y pues ni modos, se escuchaba en toda la clase, ¿no? Entonces considero que también pues ese tipo de cosas no tendrían por qué presentarse. Como por ejemplo, ¿no? O sea, yo conozco que hay personas que se dedican a la elaboración por ejemplo, de productos cárnicos, como es la longaniza. Incluso yo mismo por ahí subí un plan de negocios de productos cárnicos, no me acuerdo para qué estado, para Celaya, una cosa así, para Guanajuato. Eh, pero no me explico cómo me lo encuentro, por ejemplo, en las mañanas en algún lugar y me lo encuentro ya en las tardes en otro lugar diferente, en las mañanas de traje, o casi de traje, cuando no debería de ser así, ya que pues andas cargando tus paquetes de longaniza y pues ya en las tardes pues más fachosos, ¿no? En lugares en donde ni siquiera deberían de estar, ¿no? Pues yo considero que ese tipo de actitudes por parte de este señor de la longaniza, pues no le queda, ¿no? O sea, tienes un negocio, dedícate a tu negocio y pues no me andes de alguna manera siguiendo, ¿no? Ya que pues se ve mal, ¿no? Y ya, intento tratar a todas las personas con respeto porque no me interesa que se dediquen como en el caso de este señor de la longaniza. Lo que sí me resulta un poco incómodo es que me lo encuentre en lugares en donde normalmente pues no tendría por qué encontrármelo, ¿no? Así que pues bien, por hoy yo creo que ahí le vamos a dejar y pues que tengan un excelente día. Ánimo.